Me enfrenté a todas las adversidades y que estaba poniendo en riesgo realmente, literal, mi vida al nadar en ese mar. Lo único que pude hacer fue encomendarme a la Virgen y ponerme a rezar durante todo el trayecto, que era lo que... Del 2011, el Cancún Isla fue excepcional. A cualquiera le hubiera paniqueado vivirlo. Eran olas muy fuertes, corrientes agresivas, y la gente y la emoción que se veía 800 personas. Postergué un año y a final de cuentas mucha gente me apoyó para llegar allá, porque yo económicamente después del 2020 me la pasé muy mal. Cuando yo nado o cuando hago un reto, yo sé que estoy arriesgando mi vida y sé que no voy a permitirme abandonar. O sea, yo me juego la vida en lo que hago. Y me juego la vida en mis nados, me juego la vida en mis decisiones. Bienvenidos a este podcast número 6 de Doers. Hoy tengo el gusto que me acompañe un gran amigo, un gran atleta y un gran empresario, Carlos Franco. Carlos, bienvenido. Gracias por nosotros. Hombre, Gerard, muchas gracias por invitarme a este foro en tu capítulo número 6. Es para mí un orgullo poder compartir con todo tu auditorio nuestra experiencia deportiva y empresarial. Así que estamos todos dispuestos a escucharte y compartir todas nuestras anécdotas que podamos en el deporte y en mi carrera empresarial como deportista. Hoy es muy importante para mí, la verdad. Entrevisto mucho empresario, mucha gente de negocios, y el ámbito deportivo no lo quería yo dejar atrás, y por eso me da muchísimo gusto que estés aquí, porque tú no nada más has hecho, sino has hecho del deporte un negocio que es sumamente válido y padrísimo. Bueno, la verdad es que me he realizado en lo que me he dedicado en toda mi vida, que ha sido mi pasión por el deporte, y lo pude canalizar en una empresa de natación, una acuática que se llama Antares. Ya tengo 17 años en el mercado. Me considero líder en la oferta del servicio de natación en Yucatán, y pues tenemos ya 2 sucursales, una en la colonia de La Maya, la otra en las Américas, y pues haciendo los pininos del deporte y haciendo el pinino empresarial, pues hemos estado vigentes todo este tiempo. Buenísimo. Y antes de que entremos al tema de las acuáticas, que me gustaría mucho que platiques de los retos que es el deporte en Mérida, en Yucatán, en México, yo quería platicar un poquito de tus 4 hazañas principales, empezando por la famosa Triple Corona. Pero pues para toda nuestra audiencia, muchas veces escuchamos la Triple Corona, pero con toda franqueza, ni siquiera yo me lo sé de memoria. ¿Qué es la Triple Corona? ¿Cuánto está? Entonces, si nos platicas un poquito de esos 3 grandes retos que hiciste. Bueno, la Triple Corona de Aguas Abiertas es culminar con éxito 3 nados, los más emblemáticos de la natación en aguas abiertas, que es el Canal de la Mancha, que es cruzar de Inglaterra a Francia, darle la vuelta a la isla de Manhattan en Nueva York, y por último, la isla de Catalina en California. Esos 3 nados en conjunto son lo que denominan la WOUSA como la Triple Corona de Aguas Abiertas. El cruzar de Inglaterra y Francia, pues es una distancia de 33 kilómetros y medio, aunque para mí no fue esa distancia que recorrí, fueron más kilómetros de nado, hice 59 kilómetros en 15 horas 8 minutos, un nado totalmente exigido. Los nadadores lo comparan con el alpinismo, con el Everest, así que te podrían dar cuenta de la magnitud de lo que es nadar el Canal de la Mancha. De los 3, ¿consideras que ese fue el más...? El más rudo. De hecho, es uno de los nados más rudos de aguas abiertas. Por eso es considerado como el Everest, ¿no? La vuelta a Isla de Manhattan es el más dócil porque pues, estás en un río, estás cerca de la costa, o sea, no te alejas tanto, pero tiene su grado de complejidad, que son 47 kilómetros, corrientes muy fuertes. Y bueno, creo que de los 3 es el nado más, no fácil, pero sí el más dócil y el más amigable de la Triple Corona. Y el de California, que es la isla de Catalina, es un nado de 34 kilómetros, son aguas frías, todos estos son aguas frías. Este de California, el agua está entre 14 y 16 grados. Son un lugar del Océano Pacífico donde sabes que tienes ahí mucha fauna marina. El nado es de noche y bueno, tiene mucho grado de complejidad nada más atreverse a meterse a esas aguas, ¿no? Por todo lo que implica la fauna marina. Y bueno, estos 3 nados son los que nos hacen
ser nominados como Triple Corona de Aguas Abiertas y, como lo mencionaste hace un rato, siendo la persona primer yucateco y el 245 en el mundo de obtener esta nominación. Y hace un ratito me platicabas que en el de Francia, de Inglaterra a Francia, sí. a Francia, que fue la primera vez que pisaste Francia. Fue la primera vez y nadando. Llegar nadando. De mojado. De mojado, ahora sí que... De mojado a Francia. Pero no, me platicas algo que me llamó mucho la atención, que quisiera yo ahondar. Decías que desde el minuto 10 hasta el minuto... Hasta las 15 horas, 8 minutos... Pasaste rezando. Me la pasé rezando. Yo soy una persona muy devota. Creo mucho en la Virgen María, creo mucho en Dios. Y cuando me enfrenté a todas las adversidades y que estaba poniendo en riesgo realmente, literal, mi vida al nadar en ese mar, lo único que pude hacer fue encomendarme a la Virgen y ponerme a rezar durante todo el trayecto, que era lo que para mí me sirvió como un mantra de tranquilidad, de que me sentía seguro, porque el entrenamiento lo tuve, la preparación física la tuve, horas de natación en el mar las tuve, condiciones adversas las tuve, pero en el canal me dijo, quítate que ahí te voy. Fue totalmente otra cosa de lo que yo había de lo que habías planeado. De hecho, en las condiciones que me tocaron, en la marea en Spring, dicen que estuve en un grado o un punto donde suspenden el nado. Yo estuve nadando durante 3-4 horas en el punto más álgido para que el comité organizador suspendiera esa actividad por riesgo que implicaba no nada más al nadador, sino a la embarcación. Entonces estuvimos nadando mucho tiempo con esa adversidad y pues de ahí conlleva todas las emociones físicas, mentales y emocionales que tuve durante todo ese trayecto. Qué increíble. Y digo, para todos, creo que tocaste un punto importantísimo. Para algunos es la religión, y digo, no, aquí no somos en ese sentido, pero creo que sí es muy importante. Digo, como yo siempre he dicho, todas las religiones son lo mismo. Para mí, todas las religiones son exactamente lo mismo. Tuve la oportunidad en mi vida de convivir muy de cerca con un amigo mío musulmán. Uh-huh. En la carrera me tocó vivir con un musulmán, que yo digo, en residencias como tal, y aprendí muchísimo. Realmente, perdón que te interrumpa, yo creo que la fe en algo que te mueva es lo que te va a permitir seguir adelante en cualquier proyecto. Yo en mi religión católica pues es la que menciono, pero también soy muy respetuoso de otras ideologías y cualquier persona que se apoye en algo para hacer el bien y salir adelante, pues es una buena persona, no somos los únicos. Sí, y creo que ese punto y algo que nuestra audiencia debería entender, independientemente si es rezar, si es meditar, si es virar, creo que eso es importantísimo. Porque fíjate que a mí lo que me traicionó en aquel cruce en la isla fue la cabeza. Sí. La cabeza, porque no fue físicamente estaba preparado, había nadado muchísimo. Cuando salí dije, yo podía haber seguido nadando, pero qué increíble. Bueno, es que ese cruce del 2011, el Cancún Isla, fue excepcional. A cualquiera le hubiera paniqueado vivirlo. Eran olas muy fuertes, corrientes agresivas, y la gente y la emoción que se veían 800 personas nadando, veías cómo todos estaban casi gritando, pidiendo auxilio. Uno se podría sentir bien. Yo en ese momento iba como entrenador, yo llevaba 50 nadadores y yo decía entre mí, si yo me siento de esta manera, ¿cómo se siente la persona que yo entrené y que sé su capacidad de nado? Bajo esa consigna, desde que yo me tiré a ese nado, les dije, yo voy a nadar 3 horas y media. Siempre lo nado en 2 horas 10, 2 horas 15, 2:45. Si después de 3 horas y media yo no lo termino, me voy a subir. Eso se los dije a mis nadadores. Y a las 3 horas y media busqué la embarcación y empecé a buscar a mis nadadores para sacarlos del agua. Qué increíble. Sí, eso fue una experiencia... Muy dura. Muy dura. Yo estuve 4 horas y cachito, creo que casi 5. Y veías que no llegabas a... No. Y lo peor de todo es que cuando ya me sacan y me dicen, y digo, hago así, me faltaba 1 kilómetro. 1 kilómetro. Me faltaba 1 kilómetro. Ya estabas a nada. Pero bueno, pues aquí regresando después de un apagón más de la península, que ese ya es un tema para mí, el tema de los apagones, pero estábamos platicando un poquito sobre motivamos a la audiencia a ver la película La joven y el mar, específicamente. Yo te preguntaba un poquito
¿Qué tan real es lo que se ve en la película? Realmente es una de las películas más certeras de lo que puedes vivir en el Canal de la Mancha, no nada más por el trayecto de nado, sino por lo que está viviendo la nadadora y todo el alrededor también, todas las condiciones externas. Ella, estamos hablando que lo hizo en los 20 más o menos, sí, y era mujer. Entonces, todo lo que es el machismo, todo lo que es la ideología, de hecho, hasta para la práctica del deporte, la natación, sí, en ese momento, pues no era tan común en el sexo femenino. Y pues, bueno, eso ya hoy día podemos decir que las principales nadadoras y del Canal de la Mancha hay más nadadoras que nadadores. Okay, sí, hay más mujeres que han cruzado que varones. Y si no, la estadística está muy similar. Y inclusive con mejores tiempos. De hecho, la mujer, el cruce de 4 veces el canal, ida, vuelta, lo tiene una mujer. No en el mismo momento. En el mismo momento. Más de 80 y tantas horas nadando. En el mismo momento. En el mismo momento. Se nadó Inglaterra, Francia, Francia, Inglaterra, Inglaterra, Francia, Francia, Inglaterra. La que más ha nadado el Canal de la Mancha en distancia es una mujer. Y la persona que es la reina del canal actual es una australiana, no recuerdo su nombre, pero lo ha hecho 36 veces y es mujer. Los varones está el que más ha nadado es Kevin Murphy, que debe estar como en 32 veces o 28 veces, pero la que más ha nadado es una mujer. La que más distancia ha nadado el Canal de la Mancha en repeticiones es mujer, así que pues estamos en la época del sexo femenino, así que... Qué increíble. Yo creo que necesitamos invitar a una mujer aquí, me van a regañar por no tener una mujer aquí, no, pero qué increíble. Pasando a la siguiente travesía. De ahí fue Nueva York. De ahí hice Nueva York, sí, así es. ¿Y Nueva York es? Es darle la vuelta a la isla de Manhattan, son 47 kilómetros. También es agua fría entre 18 y 20 grados. Es un nado, sí, exigido por las corrientes y las condiciones. Aparte, meterse en el Hudson y todo eso. No era agua muy, sí, muy transparente, no era, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, al final de cuentas es un nado que puedes ver los edificios, te sientes seguro porque cualquier eventualidad podrías salirte vía nadando y te pones en la Quinta Avenida, ¿no? O pasas en el lugar y no te pasa nada. Pero sí es uno de los nados también emblemáticos, ¿no? Por lo que representa la distancia, las condiciones, la suciedad, que parecerá nada, pero también tu cuerpo se tiene que habituar. Mucha gente que ha nadado la isla de Manhattan termina con tifoideas, termina con vomitando por las condiciones. Yo en ese tuve un entrenamiento muy particular. Yo dije, si puedo ir a México y comerme los tacos de a 5 tacos por 3 pesos, ahí no me va a pasar nada. Entonces yo empecé a hacer malamente mi estómago, creando resistencias, comiendo en los lugares más, ¿cómo se llama?, de dudosa higiene. Digo, la verdad es que las garnachas y todo a quien no le gustan. Bueno, a mí me fascinan. Entonces, digo, me la pasé consintiéndome en ese aspecto. Y cuando terminé el nado, sí tuve mucho malestar estomacal, pero 2, 3 cosas que vuelves al estómago, no pasó más. Pero en mi día, una persona no terminó y 4 personas terminaron en el hospital por una infección estomacal. Y aún así lo siguen haciendo. Es que es un reto, Tú eres apasionado en el deporte, sí, tú quieres hacer algo que trascienda y es parte de... Pues digo, no, lo que no te mata te hace más fuerte. Te hace más fuerte, qué increíble. Pero nunca había escuchado. Había escuchado y obviamente dices, pues no me meto, pero pues yo me imaginé que iba a estar un poquito más decente. No, sí está muy... De hecho, sí es incómodo. Bueno, vamos a pasar a la que sigue. A la que sigue, a la Catalina. Mira, Catalina fue un nado para mí del que más recuerdo con cariño. Okay. Se nadó de noche, tuve presencia de tiburón, tuve niebla, las olas fueron bobas, pero muy, 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 muy altas. Pero a pesar de todas esas, me dio mucho frío. Y a pesar de todo eso, cuando terminé, ha sido el único nado de los que he realizado que terminé contento, bailando, agradeciendo. Lo hice en el 2021. Yo creo que implicó mucho toda la parte mental que pasamos en el 2020.
¿no? Ok. Todo lo que vivimos, que eran realmente condiciones, en lo personal, para mí cerré mi negocio, la escuela, Sí, claro, 6, por 7 supuesto. meses sin trabajo, 6, 7 meses sin mi deporte, o sea, me quitaron todo, que cuando pude retomarlo, pues di gracias a Dios otra vez de poder hacer o seguir haciendo lo que me gustaba en el momento que lo tenía previsto. Yo era 2020, lo postergué un año y a final de cuentas mucha gente me apoyó para llegar allá, porque yo económicamente después del 2020 me la pasé muy mal y tenía la meta de Senado y muchos empresarios locales y nacionales me dijeron, no, Carlos, necesitamos noticias buenas para la comunidad, sabemos que tú eres comprometido con tu deporte y sabemos que lo vas a lograr, vamos a hacer una gran noticia en el estado. Y mucha gente me apoyó para llegar allá. La verdad es que no los defraudé, iba con un recurso para variar limitado y eran 12 horas. Yo tenía que nadarlo en 12 horas porque después de la 12ª hora te cobraban por hora X cantidad de dólares. Entonces yo iba con una cantidad de dinero muy exacta. Terminé en 12 horas con 20 minutos. Y el capitán del barco, Harvey, me dice, Carlos, ya sabes, 12 horas, 20 minutos, ¿sabes lo que significa? Y yo todo golpeado después de tanto tiempo, le dije, sí, dame chance, ahorita te paso la tarjeta. Y me dice, no. Be my guest, eres el primer nado después del 2020, de la pandemia. Lo hiciste espectacular. No me debes nada, vamos a festejar todos. Así que fue un nado muy, muy... con muchas diosidencias. ¿Y ese dónde sales? Salimos de la isla Catalina y llegamos... ¿Está en San Francisco? ¿O estoy mal? No. Es en California, en San Pedro. Ok. Salimos de San Pedro, llegamos a la isla Catalina y de Catalina hasta topar tierra. Yo llegué en una playa que se llama Bandidos. Entonces está dentro de California, por la parte de San Pedro. Ok. ¿Y cuántos kilómetros fueron ahí? Fueron 34 kilómetros. Ahí sí no tuve desviaciones, hice 34 kilómetros y medio en 12 horas 20 minutos. Y te digo, hubo bicho, hubo un tiburón que estuvo a menos de 5 metros de mí en la noche. Recuerdo que me pegaron en la embarcación, los motores empezaron a sonar muy fuerte para ahuyentarlo y después continuó el nado. Ese nado es muy famoso por el tema de los tiburones, ¿no? Sí, es el que te dicen, es el gran reto, el poder. ¿Y por qué de noche? Fíjate que eso no me lo imaginaba. ¿Por qué de noche? En teoría es porque las condiciones del mar permite mayor facilidad de iniciar el nado. Inclusive hasta por la parte de la fauna marina se entiende que en ese momento los tiburones están en una parte más calmada. Pero pues después de 12 horas, en cualquier momento te vas a topar al bicho, ¿no? Igual el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha puedes iniciar en la mañana o en la noche. Por más rápido que seas, vas a nadar en una mañana y vas a terminar al día siguiente. En una noche. Así es. Increíble. Y en ese nado, ¿cuál fue el reto? ¿Cuál fue el reto? ¿Fue lo mismo? ¿El de mental? Catalina? Sí, la parte mental fue muchísimo. La parte de, pues bueno, Diego, a mí me gusta el mar y sé que no somos dentro de la cadena alimenticia los tiburones, pero hay tiburones, orcas, todo lo que te puedas imaginar. Esa parte, yo recuerdo a mi hija Fernanda todo el día, papá, te va a comer el tiburón. Papá, te va a comer el tiburón. Yo, chihuahua. Papá, obsesionada por los tiburones. Hay una película de tiburón, vamos a verla. Yo, bueno, vamos a verla. Entonces, esa parte psicológica te va comiendo. Entonces, llegó un momento en que lo empecé a tomar ya a broma. Empecé a ver todas las cosas de tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3, todo lo que podría la mente saturar. Y después, pues ya realmente nadar, que es algo que me fascina. O sea, es algo que lo vivo. Me fui a entrenar varias veces a California. Para ese nado, sí me fui 2, 3 veces a California en el Pacífico a vivir las condiciones. Y te puedo decir, en ese nado, las condiciones en las que entrené fueron peores de las que me tocaron nadar. Entonces yo ya cuando estaba ahí, estaba todo, pues, ya lo viví. En uno de mis primeros nados yo no conocía las kelps. ¿Las conoces? ¿Kelps? Las kelps. ¿Cuáles son las kelps? Son las algas que nacen desde el fondo del mar y llegan hasta la superficie. Que son súper peligrosas, que te pueden... se te amarran. Se te enredan. Se te enredan. Pues en uno de mis entrenamientos estaba nadando, llegué a una parte llena, inundada de kelps y se me enredan en manos, pies y no me podía ni mover. Imagínate la exasperación que viví en ese momento. Y en mi nado normal no lo tuve.
en un nado de entrenamiento, no me acuerdo, en playa de Thousand Steps se llama, así se llama una playa en California. Thousand Steps, porque son 1000 escaleras que tienes que subir o bajar para llegar, en teoría. Okay. Y estábamos nadando y a escasos 4 o 5 metros ves la aleta del tiburón. Y estás viendo cómo el guardavidas empieza a llamar a todos para salir. Entonces tú estás así, empiezas a nadar, ¿no? Entonces digo, ahí fue muy particular. California es uno de los lugares que más me ha gustado para entrenar. No tengo tanta facilidad de ir a cada rato, ¿verdad? Pero sí lo recomiendo para el que vaya a querer hacer alguna de estas hazañas, que vaya a entrenar a esos lugares. Son muy buenos. Qué padre. Y bueno, esa es la triple corona. Esa es la triple corona. Pero la corona. verdad es que el nado que más me llama a mí la atención, que más va pegado con todo nuestro tema de sustentabilidad, que no tiene nada que ver con la famosa triple corona, es el de la Antártida. Platícanos un poquito esa locura de ir a nadar a aguas bajo cero. Digo, yo ahorita ya estoy empezando, te había platicado el tema de inmersiones del cold plunge. Ya voy en 10 grados. Muy buenos. Y aún así siento que me estoy muriendo. Tú nadaste a 0 grados. Sí, nadamos 1 kilómetro en la Antártica a 0 grados. 19 minutos fue el tiempo. Ese nado, la verdad, para mí es mi mayor reto, tanto físico como mental. De hecho, después de terminar el Canal de la Mancha en el 2018, yo lo que quería hacer, ya había nadado en algo frío, que era 16 grados, 14, 16 grados. Dije, me gustó el frío. Yo quiero ahora probarme qué es nadar realmente en frío. Y lo quiero hacer en la Antártica. Eso se me puso en la mente. Desde el 2018. El Canal de la Mancha. Sin embargo, Kevin Murphy, que es el rey del Canal de la Mancha, me dijo, Carlos, tú no te puedes quedar con esto nada más del canal. Sigue lo que es la triple corona. Y por eso hice la triple corona. Y los factores de hacerla fue para que mi parte mental se fortaleciera. Nadar con tiburones era una parte mental que no la tenía. Claro. Nadar en contracorrientes, una distancia más larga de 47, pues no, ya tenía el canal. Entonces dije, se me hace una carrera o un proceso para fortalecerme mentalmente para llegar a ese lugar, a la Antártica. Y sí, fue del 2018 al 2024. ¿Cuántos años? 6 años pasaron para que intente nadarlo, ¿no? Y todo el proceso del entrenamiento tenía que ser en Yucatán. Porque mi reto personal era que desde uno de los lugares más calientes del mundo o de México, entrenara para poder nadar a 0 grados. Imagínate aquí con temperaturas a 40 y con sensaciones térmicas de 50 a 52, ¿cómo lograrlo? ¿Y cómo lograste eso? ¿Cómo fue tu entrenamiento? Mis entrenamientos fueron en inmersiones en tinas de hielo desde el inicio. Después me metí a congeladores de empresas locales de perecederos a hacer ejercicio físico. Llegué a nadar en la Escuela de Natación Antares. Adaptamos un nado contracorriente, le metimos hielos de un patrocinador que se llama Hielos Motul aquí en Yucatán y nadaba contracorriente. Ahí logramos 6 grados, 5 grados en la parte más baja cuando los hielos estaban así. ¿sí? Pudimos nadar ahí un entrenamiento y la parte más extrema fue meternos a la fábrica de Hielos Motul en su congelador. Llevamos una tina que me patrocinó otro yucateco, Mimsa, que se dedica al astillero. Me hizo una tina para poder meterla allá y nadé a -2 grados. -2 grados. 3 minutos, pero lo nadé a -2 grados. Fue mi graduación antes de irme a la Antártica. Y mira que dentro de la gente que fueron sudafricanos, fueron checoslovacos, fueron estadounidenses, alemanes que lo nadaron la vez que yo lo nadé, mi recuperación fue tan buena, franceses fue tan buena como la de ellos. Que ellos entrenaron. Que ellos entrenaban y viven y están en exactamente. Digo, fue una preparación muy, muy bien ideada, muy pensada y conocimiento de mi cuerpo a prueba y error, porque no hay una documentación que te diga cómo hacerlo. Yo hoy puedo escribir y decirte cómo entrenar algo así para que tengas éxito desde un lugar, no te tengas que ir a ningún lugar. Eso pues es algo que lo experimenté en lo personal, en lo físico. Tuve muchas experiencias que cualquier persona se podría frustrar o se podría espantar. Tuve muchas hipotermias, tuve descompensaciones de mi cuerpo por el desconocimiento de cómo hacer las cosas y por arriesgarme, por llevar mi cuerpo siempre a ese límite que siempre ando buscando hasta dónde puedo llegar. Entonces, para mí fue un reto de los que ha marcado mi vida por todo lo que conlleva
el proceso, la idea, desde la concepción de la idea hasta la concepción de cómo hacerle para llegar al lugar. Y aparte, estar en un lugar donde poca gente en el mundo ha ido, y aparte hacer lo que te gusta, y aparte hacerlo junto contigo con una conciencia ambiental, hacer un grito en el planeta, decir, hey, nos lo estamos acabando, vamos a buscar cuidarlo, porque me traigo imágenes, ahorita doy pláticas a las escuelas, a los niños, de miren cómo está la Antártica el día de hoy, miren cómo estaba, tenemos que hacer desde la niñez hasta nosotros los adultos cosas diferentes para poder preservar nuestro planeta y nuestra fauna marina también. Eso, por supuesto, es un link muy grande con nuestro negocio, con el tema de la sustentabilidad, con todo el tema de lo que estamos buscando. Y qué padre que estás haciendo esa conciencia, que lo llevaste no nada más a un reto personal, sino esto. Pero fíjate que yo me llevo algo muy importante que me gustaría que toda nuestra audiencia entendiera. Fueron 4 nados. De hecho, han sido 6. ¿Cuáles son los otros 2? El Estrecho de Gibraltar, que originalmente era el primero que quería hacer, pero no tenía fecha. Okay. Es el Estrecho de Gibraltar. Sí, lo voy a decir porque me llena de orgullo. Qué padre. Tengo el récord mexicano en la distancia de 15 kilómetros con 2 horas 43. Soy el tercer mejor registro de la historia en el cruce de Gibraltar. Y ese lo hice en el 2023, que fue un preámbulo para la Antártica. Antes de la Antártida, sí. Después de haber hecho los otros 3. Hice ese, pero me hablaron. Yo estaba entrenando concentrado en el 23 ya para la Antártica y me dicen, oye, ¿te acuerdas que hiciste tu solicitud en el 2016? Ya te la aprobamos. Desde el 2016. 16 la hice. Dije, oye, era algo que quería hacer y que pues por lo solicitado del nado no podía realizarlo. Y me dijeron, oye, vamos a hacerlo. Y de aparte lo puedes realizar en tándem, que es un nado con otras personas. No fue en solitario como todos los que he hecho. Entonces dije, bueno, pues en tándem las posibilidades económicas disminuye el costo claro. Y aumenta la posibilidad. Y dije, bueno, pues ya está entrado en esto. Vámonos, me fui. Y tuve los resultados excepcionales, ¿no? Para México. Increíble. Y el otro nado que no lo menciono, pero pues que fue parte de un entrenamiento para la Antártica, fue el canal de Beagle. Que nadé una milla en el canal de Beagle, que es Argentina-Chile. Argentina-Chile. Sí, ese fue mi primer nado de aguas gélidas en aguas abiertas a 5 grados. Fue el que hiciste previo. Justo previo, ¿no? Sí, uno lo hice el 16 de febrero y el otro lo hice el 24 de febrero. De febrero, ok. Así que fue la preparación final. Le fue nada más para probar. Ya había hecho tinas. No me había probado nadar en aguas frías. Aguas saladas. Ajá, sí, es todo. Entonces dije, bueno, tengo la oportunidad de hacerlo y ese lo aventamos. Y ahí soy el primer mexicano en nadar en ese pedazo. En ese pedazo de tierra, sí. Qué increíble. Perdón. No es un rincón del ego, pero sí lo comparto porque es algo padre. Siendo yucateco y siendo promotor de mi deporte, pues lo que yo trato de hacer, aparte de mi reto personal, es que la niñez, los nadadores que vienen, las próximas generaciones, pues se fijen en esa experiencia que tengo y se pongan grandes retos, ¿no? Mi lema es persiguiendo grandes retos. Así que si ellos en mí pueden ver algo que les motive para superarse como individuos, pues yo estoy contento, ¿no? Y es lo que trato de transmitir en mi escuela de natación en Antares. Y creo que pones una vara muy alta y a mí me encanta el superar retos y todo. Pero yo me llevo una enseñanza muy padre que tal vez pues a otros la vean, pero sí quisiera yo compartirla. Yo creo que tus experiencias de nado, o sea, que al final del día dirías, pues fueron nados, distancias similares, todas fueron diferentes. Y es algo similar a lo que pasa en los negocios. A veces creemos que abrir un negocio a veces es muy fácil y de repente nos topamos con uno que es una locura y de repente nos topamos con un gran fracaso. Y a veces empiezas el negocio y te va en viento en popa y vas en crecimiento y dices, ya estoy en la parte segura, no va a pasar nada. Y viene una cuestión externa, no tanto en tu administración, que no puedes controlar. Correcto. Y te das cuenta de que todo negocio es vulnerable, pero no hay nada que con tenacidad, trabajo, esfuerzo y dedicación no puedas retomarlo y encaminar. Yo creo que ahí está la clave, saber soportar eso, saber o decir, tener muy claro que van a haber adversidades, que no importa cuánto nos preparemos, que no importa cuánto estemos, pues a veces pueden salir las cosas muy bien, como me contabas en Catalina, la misma distancia o el doble de distancia, como lo fue el Canal de la Mancha. Mira, fíjate que, no sé si vamos a concluir, pero te voy a decir, de todos los nados que he hecho,
en lo personal, todos los he hecho en mi primer intento. Hay gente que hace su segundo, su tercer intento por lo que sea. Yo cada vez que me propongo el reto, aunque han sido condiciones a veces no favorables, siempre he podido terminar con éxito. ¿A qué atribuyes el haber podido lograr eso? ¿A qué características crees que son claves para poder tener esa cualidad? Mira, cuando yo nado o cuando hago un reto, yo sé que estoy arriesgando mi vida y sé que no voy a permitirme abandonar. O sea, yo me juego la vida en lo que hago. Y me juego la vida en mis nados, me juego la vida en mis decisiones. Entonces yo creo que ese ha sido mi éxito. Sin embargo, alguien me dijo alguna vez, eres muy temerario. No me arriesgo a lo tonto. Claro, no ¿sí? sabes. Sé mis capacidades, sé mi entrenamiento, pero lo que sí puedo decir que en mi mente no tengo la mentalidad de desertar. El fracaso está allá. O sea, lo puedes tener. Todos lo podemos experimentar y lo hemos experimentado en muchos factores. En los nados no he fracasado. En mi vida personal sí he fracasado y me he tenido que sobreponer para seguir adelante. Pero creo que la determinación y que es algo que realmente lo sientes, que puedes hacerlo, no doy cabida a un fracaso. Increíble, increíble. Y la verdad es que padrísimo, felicidades. Muchas gracias. En ese sentido creo que ha sido algo de admirable. Y vamos a regresar un poquito ahora sí a la razón de Doers, que es el tema de negocios. Yo quería platicar mucho porque yo veo ese tipo de competencias, te lo digo con toda franqueza, lo veo mucho. Hago mucha analogía a la vida, al trabajo, al negocio. Como tú bien decías, o sea, la primera vez que tuve el tema del cruce que tuve que parar por las condiciones. Parar, como que decirme a mí mismo, ya no más, también fue una lección de vida porque yo iba y creo que me pude haber ahogado, con toda franqueza. Me pude haber ahogado en esa... El mejor nadador se puede ahogar. Sí, es... ¿Sí? Digo, es ahí donde te digo, es ¿qué tanto estás dispuesto a dar para lograr lo que realmente anhelas hacer? Yo, en lo personal, te digo, yo me juego la vida porque es mi carácter, yo soy muy apasionado. No digo que esté bien o mal, esa es mi personalidad, cada quien. Pero a final de cuentas, lo que debemos estar es muy conscientes de hacia dónde quiero ir y qué estoy dispuesto a dar. Después de la Antártica tengo una frase que es que no te dé frío, que quiere decir que no te dé miedo. ¿Sí? Y es una de las conferencias que doy a empresas y a la gente. Es, no puedes vivir con miedo. Que no te dé frío hacer las cosas, que no te dé miedo. Tienes que atreverte. Es mejor intentarlo y no lograrlo a que te paralice el no hacer nada por el qué dirán. ¿Podré o no podré? Entonces, hoy es lo que trato de transmitir, que toda la idea, no hay idea pequeña, no hay sueño pequeño. Hay posiblemente anhelos bajos. Quiero, pero no estoy dispuesto a hacer nada. Esa es la clave, no estoy dispuesto a hacerlo. Así es. Qué padre, qué padre. Y creo que va mucho de la mano con la mía, que es la del The Only Impossible Journey is the One You Never Begin, que es impulsar, es impulsar. Y sí, creo que en esas situaciones de los nados, pues mis respetos, has sabido sobrellevarla. Yo igual he tenido mucha fe. Digo, ese no lo logré. Muy poca gente sabe. Hoy lo dije en la mañana al público, lo manteníamos ahí en secreto, pero el siguiente año, no sé si te acuerdas que se canceló el evento. ¿Sí? Yo lo crucé. ¿Por tu cuenta? Por mi cuenta. Tenías que hacerlo, era algo que quieres hacer, no tienes que hacerlo. Tenía que hacerlo. Tenías que quitarte esa semillita de que yo no lo realicé en ese momento. 4 personas dijimos, no nos vamos si no cruzamos. No, hombre, y así como tú, muchos amigos nadadores se juntaron a realizarlo en uno de esos. Pato Roch, no sé si conoces a Pato Roch. Sí. Es otro que era encantado de la natación y cruzó ese año también. Digo, él tenía que sacarse esa espinita. Yo tenía que sacarme de hacerlo, ¿no? Y yo creo que pasa para los negocios. O sea, ¿cuántas veces tenemos grandes ideas para nuestro negocio o implementar algo y nos frenamos por miedo a
¿A qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O voy a arriesgar mi capital, pero si no arriesgas... Sí, pues, ahí yo, y justo hablaba mucho en eso, en la conferencia de TED, y lo quiero repetir porque creo que yo hay algo que quiero dejarle a las nuevas generaciones y quiero, pues digamos, quiero desmentir un poquito las redes sociales porque siento que las nuevas generaciones están viviendo un panorama donde todo lo tienen inmediato, todo lo tienen ahorita, todo lo quieren ya y no visualizan lo que es hacer el esfuerzo, ya lo no que es entrenar, así es. Lo que es buscar esa meta. La cultura del esfuerzo realmente hoy es la cultura del menor esfuerzo. Es correcto. ¿Cómo logro la meta con el menor esfuerzo? Yo hago una analogía. Hace 20, 30 años, y yo tengo 50 años, tú veías a una mujer o a un hombre y decías, mira ese caballero de edad, ¿no? Yo tenía 20 años, veías a un hombre de 50 años y decías, oye, tiene 50 años, mira qué bien se ve físicamente. Veías a una mujer, igual, mira esa mujer, tiene 50 años y cómo se conserva. Hoy día, ¿qué pasa? Nos metemos el bisturí, tanto hombres y mujeres, y ya no puedes ver esa disciplina y esa cultura del cuidado de su persona. Que esa, desde entrada, desde que te presentaban a alguien, tú decías, oye, esta persona es disciplinada, esta persona es deportista, esta persona tiene un camino. ¿Me explico? Claro. Viéndola ahora sí que desde la primera vista. No sabemos lo demás, ¿no? Pero claro, a primera vista dices, es una persona que se cuida y se quiere. Hoy día ya no lo puedes hacer. ¿No? Porque la realidad es, yo quiero tener abdomen de lavadero, dicen los muchachos, y ¡pum! Se ponen abdomen de lavadero. Las mujeres, yo quiero tener un cuerpo escultural, me quito 2 costillas. Entonces dices, sí lo lograste en 2 patadas, pero ¿qué tanto? Digo, y en tono de broma con los cuates de la generación, le dicen, oye, ¿tus hijos cómo van a salir? O sea, esa mujer está muy guapa. Sí, ahorita, pero ¿y qué tal? Los genes, ¿no? Digo, sí, son cosas. Es increíble. Yo, parte de lo que hablaba en mi plática de TED es el saber evaluar, porque evaluar en dónde estamos parados y qué riesgos podemos tomar. Yo hay 2 cosas que quiero, o que no me tocaron a mí, y quiero decirlas tal y como son. O sea, porque muchas veces, inclusive, he tenido muchos fracasos en el ámbito de negocios. Yo no les llamo fracasos, yo les llamo... aprendizajes, ¿no? Experiencias. Más que aprendizajes, negocios que no funcionaron en ese momento. Ah, mira. Pero no quiere decir que no vayan a funcionar después, porque la realidad de las cosas es que mucho de lo que nos encanta hacer a nosotros es traer tecnología y hacer cosas que no existen y cosas que tenían en el cajón desde hace 10 años las estamos implementando ahorita, etcétera. Pero le decía mucho a los jóvenes y a la gente, y creo que es muy importante. Por supuesto que tienes que dar el todo. Dar el todo, si no vas a dar el todo, si tienes una idea y no tienes el tiempo de desarrollarla o estás trabado, no lo hagas. Porque cuando quieres crear algo, tienes que dar el todo. Pero más que dar el todo, algo que me ha enseñado la vida a mí mucho, es en qué momento de mi vida es el adecuado para tomar todos esos riesgos. ¿Okay? Y es una de las cosas que yo no coincido con todos los gurús de los negocios que dicen, tú arriésgalo todo en todo momento y déjalo todo. Hay que saber en dónde estamos parados. Hay un timing. Hay que saber qué estamos arriesgando. No es lo mismo, lo decían los estudiantes, no es lo mismo tener 20 años, no tener pues ni familia, ni hijos, ni un negocio que mantener, ni nada, a tener gente, familia, todo. Entonces hay que buscar el momento adecuado. Yo creo que tienes mucha razón al respecto. Entre mi forma de ver la vida también es que no hay mejor postura de un hombre, llámese hombre o mujer, cuando no tiene nada que perder. Es que ese es cuando padrísima. uno no tiene nada que perder, todo es ganancia. Basta que te sientas seguro, que tienes una zona de confort, es donde te va a empezar a dar frío y miedo a hacer las cosas. Pero cuando eres joven, tienes una oportunidad, primero que nada, de vida en el tiempo. Y todo lo que hagas, si sabes llevar bien tu vida en los caminos positivos, tienes todo lo de ganar. Si te dejas llevar por el vicio, si te dejas llevar por las malas amistades, pues obviamente los resultados
¿cuáles van a ser? Somos Pero un, si un eres reflejo de lo que de lo que hacemos, de lo que hacemos. la congruencia de lo que hacemos, decimos. Ese es otro punto súper importante que yo le invito a todo el mundo a ser auténticos, a no dejarse llevar por las masas, a no dejarse llevar las modas. Las modas. A mí me costó mucho trabajo. Y lo digo porque cuando estás empezando tienes que acoplarte y virar, pero ser auténtico. Pero no me quiero salir un poquito del tema. ¿Cómo es el negocio del deporte? Eso es algo que yo quería preguntarte muchísimo. ¿Cuáles son los grandes retos del negocio del deporte en México? Bueno, realmente, de entrada ya la cultura del deporte en nuestro país es mucha. ¿Sí? Ya no es que cierto grupo de personas son los que hacen alguna actividad física, llámese correr, llámese pádel, llámese tenis, llámese natación, llámese cualquier deporte. La cultura hoy del cuidado físico ha aumentado, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues hay un nicho para crear eventos. Entonces, hay un nicho para crear mayor cantidad de gimnasios, acuáticas, canchas, etcétera. El cuidado de la salud ya no es nada más un tenor de hacer deporte, ya es cuídate físicamente, vas a ser más longevo. Las estadísticas de vida de la gente que hace ejercicio son mayores a las que son sedentarias. Estamos hablando de una generación de los que nacieron en los 40, que hoy tienen 80 años, un poco más. No es la misma de los que nacimos en los 70s y 80s. Entonces, ¿has visto un incremento? Ha habido un incremento, un potencial de la cultura del deporte, del cuidado del físico, de la alimentación y todo. Entonces eso pues da un gap para que esto sea no nada más un esparcimiento, sino sea un negocio. ¿Cuántos nutriólogos conociste hace 30 años? Muy poquitos. ¿Cuántos nutriólogos hay hoy en día? Muchísimos. ¿Cuántos terapeutas físicos de rehabilitación habían hace 20 años? ¿Cuántos terapistas hay hoy? ¿Por qué? Porque ya hay una masividad, ya hay mucha gente que está haciendo ejercicio. Desafortunadamente no todos hacen con un buen guía, hacen cosas de empíricos y se empiezan a lastimar. Digo, es ahí donde entramos los profesionales y guiamos que tu camino en el deporte, en tu especialidad, pues sea bien guiada. Y eso pues deja ¿cómo se llama? Una remuneración. ¿Qué tanto? Pues ahí depende de la habilidad de cada uno, ¿no? Sí, no, claro, eso ya es un tema. El deporte sí es negocio. Totalmente es negocio. Hoy día ya es un negocio demasiado competido, como cualquier otro. Okay. ¿Sí? O sea, uno pensará, tienes una escuela, solita se va a llevar. No se lleva nada solo. Tienes que idear, tienes que innovar, tienes que crear, tienes que cambiar. Y cambias no nada más en tus ideas, sino las generaciones cambian. Lo que le gustaba al niño de 10 años de hace 20 años, no le gusta al niño de 10 años ahora. El muchachito que quería competir porque quería ser el mejor del mundo, hoy al niño lo tienes que convencer para empezar porque ¿para qué me voy a cansar? Fíjate qué reto Sí. tan importante. Entonces ya los niños con tanta invasión de juegos, con tanta invasión de información, con todo lo que tienen al alcance, pues prefieren quedarse en casa. Entonces sí hablo de cultura, pero la cultura del ejercicio inicia desde los padres, desde del seno familiar. Ahorita las escuelas estamos en una cuestión de que ya están quitando la alimentación chatarra. De las cafeterías. De las cafeterías y todo. Entonces eso también es una cultura de conservación, de salud. Pero los niños son niños. Y cada generación es diferente. Nosotros padres no somos la misma pensamiento que nuestros padres. A mi hijo no me lo tocas. A mi hijo no le digas. Cuando tú tenías un maestro de natación que te agarraba, te tiraba sí, me tiraban y te hundían y ponte a nadar y te hacían así, no estás fácil, te hacen 2 cebollazos para que le atiendas. Ahorita agarra a un niño y mételo remójalo y le haces algo. Ya tienes 2 demandas, 3 aquí. Correcto. Entonces te digo, todo cambia. Yo no siento que las nuevas generaciones estén mal. Al contrario, tienen muchas cosas muy buenas. Lo único que le
podría agregar a estas nuevas generaciones es un poquito de paciencia, es un poquito de cultura del esfuerzo, que yo siento que los individuos, porque hay muchos muy inteligentes, muy llevados, muy echados para adelante, que tengan ese adicional de antaño, son los que van a ser los triunfadores en los años venideros. Un poquito de cultura del esfuerzo. Sí, yo creo que, la tecnología cambia y es una realidad de las cosas y hay que buscar la manera de hacer las cosas bien. En ese bien lo podemos discutir. ¿Qué es bueno, qué es malo, ¿no? Exactamente, cada familia, como yo siempre le he dicho a mis hijos, cada familia tiene reglas diferentes, así de simple, y cada familia lleva ese tema. Pero me da gusto escuchar que la cultura que ha crecido y coincido contigo. Yo creo que cuando yo entrenaba tenis, que fue... Yo hice 2 deportes en mi vida he hecho a ámbito competitivo, la natación y el tenis. Primero nadé mucho, luego jugué mucho tenis. Pero en ambos lados, digamos que no, o tal vez estaba muy joven, pero no percibía ese boom del wellness, del tema, que es muy bueno en ese sentido. Pero como tú bien dices, ese boom, y yo conozco mucha gente que sí todo, pero no hay buenos guías, no se pegan a buenos entrenadores. Entonces, ¿qué reto ves para el deporte en México en los próximos años? ¿Qué crees tú que va a ser el gran reto para crear buenos atletas? Bueno, México... Bueno, realmente lo que México necesita es una buena planeación. Hablando para cuestiones olímpicas, sí, hablando correcto, para esas cosas. Que es justo lo que quería preguntar. Necesitamos una mejor organización, una planeación no nada más a 6 años. Tenemos que hacer una planeación a 18 años. Que los gobiernos que vengan les den continuidad a las ideas que sirven y corrijan lo que no sirve y para adelante, no que desechen hasta lo bueno. Entonces, eso es lo que nos ha faltado. Nosotros tenemos muchos resultados de llamarada de petate, yo les digo, porque son gente que tiene las capacidades, que se esfuerza el deportista y obtenemos esas medallas. Pero si hubiera realmente una dinámica de planeación como lo hay en países de primer mundo, Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, no un solo deporte, sería otro. También mucho la ideología de nosotros. El mexicano es dado a papabacharse, ay, pobrecito, ay, no lo salió. No somos pobrecitos. Podemos hacer lo que tu mente creas. Y más. Y más. Entonces, ese cambio de ideología también lo tenemos que hacer, porque no nomás es la cuestión de infraestructuras o recursos o planeación. Se trata también qué tanto tenemos en la cabeza. Cambiar esa parte cultural que desafortunadamente nos achicamos. No todos, pero muchos, hasta grandes deportistas, tendemos a minimizarnos cuando tenemos un potencial que para los países desarrollados ya dan por hecho que lo pueden hacer. Nosotros lo vemos como aspiracional. Y creo que en todo, en los negocios, en todo tendemos a muchas veces a minimizarnos a nosotros mismos. Y creo que es un enorme consejo el que no debemos dejarnos llevar. Sí, definitivamente no voy a decir que no. Los otros países, como tú bien dices, tienen programas específicos, tienen ciertas características, facilidades. Pero el mexicano, creo que una de nuestras características es que somos entrones a ese tema. Totalmente, y tenemos todo. De verdad, yo estoy muy convencido de que en México podemos ser potencia. Nos faltan nada más algunos años de buena estructura y que realmente nos la creamos. No creo en la selección mexicana. Desafortunadamente, digo, es otro deporte. Que es otra, es diciendo del deporte. Pero no creo porque siempre somos los ya meritos. Claro. Cuando tengamos a la selección de que digan, nos la creemos y lo somos, que yo pensé que hasta hace unos años teníamos una generación así y me salieron con que no nada más soñemos y te das cuenta que nada más quieren soñar. No. Hay que seguir trabajando y seguir alimentando a las nuevas generaciones para que sigan haciendo eso. Digo, yo creo que es un cambio de estructura, un cambio de ideología y sí siento que las nuevas generaciones ya no se permiten tampoco quedarse atrás. Tienen mucha hambre de más. Eso es muy bueno. Pero hay que guiarlos. Y encaminarlos. ¿Qué sigue para Antares? A mí me da un enorme gusto, quiero que lo sepan, que gran parte del equipo, como 12 o 14 de nosotros, o por ahí 10, están nadando en la escuela. Están en tu escuela, sí. Van y con pase de lista ahí para que yo sepa quién va y quién no va. ¿Qué sigue para Antares? ¿Cuál es el sueño con Antares? ¿Una escuela nueva, una apertura nueva? ¿Qué está en la lista? Ahorita en Antares lo que necesitamos es seguir consolidándonos como la primera opción de natación en Yucatán.
en un proyecto a mediano plazo me gustaría tener una concesión o una tipo franquicia con nuestra estructura. No tanto para que yo esté abriendo más escuelas con mi nombre en mi persona, sino para que gente que quiera tener un negocio de la natación con un know-how bien establecido, con un proceso bien estructurado y que lo pueda hacer en otro lado de la República o en otro país, eso es lo que para mí es el proyecto. Increíble. Para perseguir grandes retos, como es mi lema en la Escuela de Natación Antares. Para mí, en lo personal, como deportista, es crear eventos de natación, hacer eventos en aguas abiertas, que es lo que en algún momento hice antes del 2018, es volver a retomarlo, poder transmitirles de primera mano a todos los que aspiren incursionar en aguas abiertas, que me vean allá y que vean que van a tener una logística bien determinada, bien estructurada, con mucha seguridad, que es lo que a veces nos falta. Y hay muchos eventos, ¿sí? Y hay muchos eventos balines que no cuidan la seguridad de nada. Sí, entonces, claro. Yo creo que es lo primero que tenemos que cuidar. Hay muchos que dicen, nadar en aguas abiertas cualquiera. Sí, cualquiera lo hace, pero ¿bajo qué riesgos? Minimizarlos. Entonces, eso es lo que viene para mí, meterme más como planear y organizar eventos. Obviamente, cuando lo realices, porque ya tengo todo bien estructurado para ofertar algo que los nadadores, los deportistas estén buscando y se sientan satisfechos. No quiero hacer algo que ofrece lo mismo que hay, ¿no? Entonces, el innovar, el crear y en los tiempos, pues ahora sí que en los tiempos que nos vaya marcando el conocimiento y la experiencia que estamos teniendo. Padrísimo, Carlos. Pues no me queda nada más que agradecerte el que hayas podido venir hoy. Estoy seguro que va a haber una segunda versión de este podcast del deporte y te agradezco mucho que hayas pasado este tiempo con nosotros y compartir con nuestra audiencia. No, hombre, Gerard, al contrario, muchas gracias a Doers por permitirme estar aquí, a ti por ser el guía de esta entrevista. Yo no me quiero despedir de ustedes sin decirles que me sigan en mis redes sociales, Carlos Franco Yuc, en Instagram, Facebook, TikTok, y que no les dé frío, a seguir sus sueños, que no les dé frío a realizar sus metas y que el miedo lo dejemos atrás para que nosotros sigamos siempre hacia adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amables.